Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer una lonchera con una capacidad de 3 litros más o menos que tiene el interior isotérmico. Esto nos permite poder llevar el almuerzo y que la temperatura exterior no le afecte y así se conserve fresco más tiempo. Aprovecho esta ocasión para pediros que si aún no os habéis suscrito al canal lo hagáis ahora. Y sin más, vamos a empezar. Uno de los principales materiales que vamos a utilizar en este proyecto es el aislante térmico. Hay varios en el mercado, nosotros aquí en Decormundo tenemos dos. Este que es más finito, lo bueno que tiene es que se cose bastante bien, se maneja muy bien y prácticamente es como poner fieltro debajo de la tela. Lo único malo que tienes que con el tiempo se acaban rajando las costuras. Entonces, si os decidís por este, os recomiendo que lo entreteléis y así le dais dureza y se corrige el problema de que luego se os vaya a romper. Este de aquí es mucho más grueso y por ende mucho más difícil de manejar a la hora de coser, pero tiene una capacidad aislante mucho más fuerte, por lo que yo me he decidido por él. Así es que nada, elegid el vuestro y vamos a comenzar con la lista de materiales. Vamos a comenzar uniendo estas tres piezas que son el frontal de la lonchera. Las dos laterales son las de 7 por 29. Las colocaremos de este modo, sujetaremos con alfileres o hilvanaremos y las vamos a coser a 1 centímetro. Todo el proyecto tiene calculado 1 centímetro como margen de costura. Abrimos así las solapas y vamos a planchar la tela dejando ambas costuras hacia afuera. Y daremos una costura de refuerzo justo al borde en la tela de lunares. Y ahora es el momento de entretelar las dos piezas, tanto la pieza posterior, que es esta, como la trasera, que es entera de lunares, esta de aquí. Comenzamos sujetando cada parte a su respectiva pieza de aislante térmico. A ver, este lleva las pompitas, como os he dicho, dentro, entonces si le ponéis alfileres, para mí me resulta más seguro porque con las pinzas se mueve todo. Ponerlos justo al borde para que no se os ande agujereando todas las pompitas del aislante. Una vez está todo bien sujeto, vamos a recortar las esquinas y dejar la tela con la misma forma que el aislante. Ahora vamos a dar una costura todo alrededor para que se sujeten bien la tela al aislante. En la pieza frontal tenéis que dejar sin coser un huequito arriba en la parte central para luego poder meter la mano y poner el cierre. Llega el momento de unir las dos piezas. Ahora, como ponemos tela con tela, se resbala menos y lo podemos sujetar con pinzas, eso sí, que sean bien potentes porque con las chiquititas se va para todos lados. Vamos a colocar las piezas A y B. A son las largas que ponemos en ambos laterales y B es la pequeña que ponemos abajo. Y todo esto lo cosemos a 1 centímetro. Como estas piezas son tan gruesas, siempre va a tender la costura a salirse hacia afuera. Así que una vez lo tengáis cosido, revisar, y si en alguna zona veis que os ha salido un poco, se os ha torcido la costura, repasadlo en esa zona para que os quede perfecto. Estas piezas de tela que hemos puesto son para usarlas a modo de bies y pulir las costuras. Así es que las trataremos como tal, doblaremos sobre sí mismas y taparemos toda la costura. Y coseremos de nuevo al borde para fijar la pieza. Una vez tenemos las tres cosidas, abrimos así de este modo, uniendo costura con costura para coser los fondos. Como este tejido es bastante duro,
Ya podéis apretarlo bien para poderlo manejar y poderlo coser. Lo que es importante es que las costuras queden bien alineadas. Y pondréis una costura a cada lado para que no haga mucho bulto. Ahora colocaremos las piezas C de este modo, que sobre un poquito a cada lado, y coseremos todo junto. Y como veis tendréis que abrirlo muy bien para poderlo coser. Así, de este modo. Estas piezas del fondo tenemos que plegarlas igual que hicimos con las de los laterales. Veis que en estas queda un pequeño sobrante. Entonces hay que colocar primero esos sobrantes. Plegamos uno, sujetamos con un alfiler, plegamos el otro y sujetamos con un alfiler de este modo y doblamos hacia adentro tapando toda la costura. E igual vamos a coser como hicimos en las otras. Ahora hay que darle la vuelta a la labor. Ya os digo, cuesta bastante porque es una labor pequeña y está muy duro, pero se consigue. Ahora con los dedos vamos a darle forma, así plegándola, y tenemos preparado el cuerpo de la lonchera. Vamos a preparar las piezas de la tapa. Con un plato vamos a darle forma en dos de las esquinas. Pondremos ahora las telas derecho con derecho y encima la pieza de fieltro. Al colocar las telas de la tapa, tened cuidado si la tela tiene sentido, como es este el caso. Las zonas redondeadas deberán estar en el sitio correcto, para que cuando pongáis la tapa sobre el cuerpo de la lonchera, los dibujitos queden en el mismo sentido como están en la lonchera. Una vez cosido todo alrededor, vamos a recortar el sobrante de fieltro, sin recortar las telas. Es importante aquí que tengáis mucho cuidado en no recortar las telas, solamente el fieltro. Daremos la vuelta, colocaremos bien un buen planchado y una costurita todo al borde. Ahora colocaremos la pieza D y la colocaremos a modo de bies, igual que hemos colocado el resto de piezas que tapaban las costuras. Y doblaremos estas piezas igual que doblamos las del fondo del cuerpo de la lonchera. Primero doblando los laterales y sujetándolos, y luego plegando la pieza sobre sí misma para tapar la costura. En este punto es importante que cuando coloquemos esta piecita por detrás, tape la costura anterior. ¿Veis? Aquí se quede tapadita, porque así al coser por delante cogeremos sin problema la pieza por detrás. Ahora vamos a ponerle el cierre. Buscaremos justo el centro de la pieza y lo marcamos. ¿Veis? Este tipo de cierre, aquí en la parte de arriba lo único que hay que hacer es abrirla, colocarla en su sitio, muy bien colocadita, y luego cerrarla con fuerza, y ya hace modo de pinza con unas trabitas que tiene para engancharse a la tela, y ya de ahí no se mueve. Es súper fácil de poner. Ahora colocamos el asa sobre la tapa. Marcamos a 1 centímetro de la pieza que pusimos para tapar la costura y colocamos así el asa. Un pequeño doblez y colocamos al borde, y en el otro lado hacemos lo mismo, un pequeño doblez y colocamos al borde con la ayuda de unos alfileres. Ahora vamos a marcar la línea hasta donde vamos a coser el asa, que van a ser 5 centímetros hacia adentro. Sujetamos así también que coincida bien con la línea que hemos dibujado y trazamos una línea a 5 centímetros. Ese cuadradito que hemos marcado será el que cosamos. Esto ya está listo y vamos a colocar la parte de abajo del cierre. Lo primero, colocaremos la tapa simplemente con unos alfileres solapando 1 centímetro. Una vez la tenemos colocada de este modo, bajamos la tapa y la centramos bien. Arriba solamente tendremos que dejar el grosor de la correa que hemos puesto.
Sujetamos aquí arriba con un par de alfileres para que no se nos mueva. Ponemos la parte de abajo del cierre sobre la de arriba. Y así ahora marcamos con un bolígrafo borrable justo donde tiene que ir la pieza. Así. Esta pieza que vamos a colocar ahora está compuesta de dos partes. Una de ellas tiene aquí en la parte trasera unas pestañas así que se abren y se meten en la tela. Por detrás se mete esta plaquita metálica que tiene varios agujeros. Hay que ver justo en qué agujeros se encajan las pestañas. Ahora vamos a marcar las dos hendiduras en la tela. Para empezar a marcar vamos a medir desde el borde de la pieza hasta la primera pestaña que tiene. Son medio centímetro. Marcaremos ese medio centímetro desde la marca que hicimos antes y sobre esta ya colocaremos la piecita para hacer las dos marcas donde van a ir introducidas las pestañas. Ahí lo veis. Ahora el fieltro vamos a agujerearlo. Hemos marcado también justo donde van a ir metidas las pestañas y perforaremos de este modo. Con esta herramienta es importante que para perforar primero clavéis la herramienta por uno de los lados, la volváis a sacar la punta y después perforéis, para que no por accidente lo perforéis todo. Así. Y ahora vamos a hacer lo mismo en la tela. Vamos a perforar las dos marcas que hicimos. Ahora por estas dos rendijas introduciremos las pestañas y el cierre quedará así, ¿veis? Luego dentro vamos a poner el fieltro. Mira, eso lo meteremos en la tela. El fieltro lo pondremos por detrás de este modo y encima irá la plaquita y cerraremos las pestañas. Esto no lo vais a poder ver porque es imposible, hay muy poco hueco. Pero vamos, colocadlo como os he enseñado antes. Ahora las piezas D las enfrentaremos de este modo y vamos a coser a 1 centímetro en los dos laterales. Ahora abriremos bien las costuras y vamos a colocarlo de este modo sobre el cuerpo de la lonchera. Comenzaremos sujetando en ambos laterales haciendo coincidir las costuras y sujetaremos todo con alfileres. Vamos a coser ahora dejando 1 centímetro de margen de costura todo alrededor. Volvemos a utilizar estas piezas a modo de bies. Las levantamos así y la debemos colocar plegándolas sobre sí mismas y tapando toda la costura. ¿Veis? La plegamos de este modo, la volvemos a plegar y tenemos que tapar la costura anterior para que luego nos quede sin coser. Cuando ya lo tengáis colocado de este modo, vamos a coser todo alrededor para sujetar el bies. Ahora vamos a montar la tapa solapando 1 centímetro con el cuerpo de la lonchera, como la colocamos antes para colocar el cierre. Comprobaremos que está bien colocada y vamos a dar 2 costuras justo al borde del bies de la tapa, una arriba y otra abajo. Pues aquí la tenemos terminada. La verdad es que ha quedado monísima. Espero que os guste tanto como a mí. Si es así, si os animáis a hacerla, etiquetadme en Instagram que os compartiré en mis historias. Espero que me deis un super like y nos vemos el próximo día. ¡Feliz semana!